Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta su página Caudal de Vida. Hoy está con nosotros el hermano Julio César Sánchez. Dios te bendiga. Dios les bendiga, buenos días. ¿Cómo está? Damos gracias a Dios porque Él es bueno y hoy, pues, Dios me permite estar al lado de mi esposo en esta mañana. Y pues quiero dejarle el lugar a Él porque yo sé, mis hermanos, que Dios ha puesto una palabra muy puntual en su vida que va a ser de gran bendición para nosotros. Amén, amén, amén. Gracias por la invitación. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Creo que, pues, bueno, el tema del día de hoy se llama cuando te sientes inadecuado. ¿Hacemos una oración para empezar? Amén, primero? claro que sí. Muy bien. Padre, gracias te damos en este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de llevar tu palabra, Señor. Padre, úsame, Señor, úsame, bendito Rey, Señor. Padre, que seas tú, Señor, hablando tú tienes a alguien, Señor, que va a escuchar esta palabra, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, guiándome en todo momento. Bendice, Señor, a las personas que lo van a ver ahorita, Señor, y lo que los van a ver durante el día, Señor. Te pedimos que estés con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén, Gloria amén. a Dios. Cuando te sientes inadecuado, todos en algún momento hemos sentido que la asignación, el trabajo, lo que la vida nos está presentando, algunas de las veces es demasiado para nosotros, que no tenemos la capacidad, la fuerza para eso, para hacer esas cosas. O sea, sentimos que estamos en en un lugar que no es nuestro lugar. Sentimos que ese lugar no deberíamos de estar ahí, que no tenemos la capacidad. Pero también a veces hay momentos en los que nosotros creemos que somos superiores, que decimos, no, pues esto no es para mí, yo pudiera estar en otro lugar más grande, mis conocimientos, mis habilidades me dan para más. Pero en ambos casos, pues, estamos mal. En ambos casos debemos de buscar una guianza. En ambos casos, podemos equivocar, podemos fallar. Pero hoy vamos a hablar vamos a ver a dos personajes de la Biblia, de cómo ellos supieron su asignación, pero antes tuvieron que ser probados pasar pruebas o tribulación, pero también ser educados. Podemos leer en Éxodo 3:10. Amén. 10 y 11. 10 y 11, sí. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo capítulo 3, versículos 10 y 11. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Amén. Aquí Moisés estaba dudando de su capacidad. Moisés estaba dudando, pero las objeciones del siervo no mudan el propósito de Dios. O sea, Dios ya tiene un propósito y ya lo había escogido a él. Y si él decía que no, o sea, Dios no iba a decir, bueno, voy a escoger a otro. No, ya estaba escogido. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía el plan, ya tenía la asignación, ya lo había preparado. Sí, Moisés había pensado que los ancianos no reconocerían su capacidad. ¿Por qué? Porque él ya había durado tiempo en el desierto, pero no recordaba que él había pasado tiempo con los egipcios. O sea, Dios había preparado todo para que se fuera en una canasta, lo recogiera la hija del faraón, lo educara y él recibiera toda la educación. Él anduvo con ellos durante mucho tiempo y aprendió todo lo que los egipcios sabían. Adquirió todos los conocimientos, todas las habilidades, el liderazgo. Entonces Dios lo preparó. Pero a él, en este momento de su vida, en el que ya había pasado tiempo en el monte cuidando ovejas, él ya había olvidado todo eso.
Él ya sentía que, que él no podía cumplir esa asignación que Dios le había, que Dios le había prometido, pero no era así, o sea, no le faltaba nada en cuanto a su salud. Él tenía buena salud, a pesar de sus 80 años, él iba a vivir otros 40 años, entonces, Dios ya sabía eso, Dios ya sabía que él iba a estar por mucho tiempo más en esa tierra, y él iba a sacar al pueblo, pero en ese momento él ya había pasado por un tiempo en el desierto, en el monte, cuidando ovejas, y ese tiempo le había hecho que él pensara que ya no era suficiente. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por un tiempo de prueba? ¿Cuántas veces a Moisés, después, como les comenté ahorita, después de haber sido un líder, porque era un gran guerrero, tenía muchos conocimientos, había adquirido mucha información de los egipcios, y él tomó por defender a uno de sus hermanos hebreos, él mató a un egipcio y tuvo que huir por el temor al faraón. Entonces ese temor lo llevó a perder todo lo que él había ganado. O sea, él pensaba que ya no era suficiente. Muchas veces a nosotros nos ha pasado eso. A mí en una etapa de mi vida me pasó eso. Me siento identificado con esta historia porque yo estuve mucho tiempo, después de haber tenido una posición muy alta en un trabajo, mi primer trabajo, se terminó y pasé una temporada de austeridad y trabajaba allá en la sierra y pasaba mucho tiempo allá, pero ese tiempo pues a mí me sirvió mucho, porque ese tiempo lo utilizaba mucho para estar buscando más de Dios, y de hecho pues Dios me habló y por eso me siento identificado con Moisés, porque Dios en un momento de mi vida, estando allá en la sierra, en un monte solo, Dios me habló y me dijo: regrésate porque ya te tengo preparada tu próxima asignación. Y ya regresé el viernes, y el lunes me hablaron del otro trabajo, y para gloria de Dios esto. Entonces Moisés así tenía esa asignación de llevar al pueblo a la libertad, o sea, sacar al pueblo, y sacarlo no solo por sus propias fuerzas, ni sus conocimientos, sino dejando que Dios lo utilizara y que Dios se manifestara para gloria de él. O sea, abrió el mar, hizo múltiples milagros y prodigios para que los egipcios y los otros pueblos vieran que el pueblo era soportado por Dios. Entonces es importante que aquí resaltar que podamos haber olvidado lo que ya aprendimos, pero es una bendición que Dios nos ha dado y debemos de retomar. Como dice la palabra, cuando le dice Dios al pueblo, dile a tus hijos, recuerden. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, recordar de dónde hemos sido sacados y hacia dónde vamos. Otra historia que vemos ya en el Nuevo Testamento, si me apoyas a leer, esposa, es 2 Corintios 12:9. Muy bien. Aquí vemos cómo Pablo está hablando, es una carta a los Corintios, y Pablo está hablando de sus habilidades, pero reconociendo también sus debilidades. 12. Sí. 9. 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, porque tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén. Pablo reconoce en este, si vemos el contexto de esta palabra, Pablo reconoce que tenía un aguijón, pero al inicio del capítulo, Pablo está hablando de que él había aparte de los conocimientos, todos sabemos que Pablo era estudiaba a un lado de Gamaliel, y tenía muchos conocimientos, tenía 2 nacionalidades o
más, ¿verdad? Entonces, pero él reconocía que también tenía debilidades. Él reconocía que él había subido al cielo. Al principio del capítulo dice que conocía, que Dios le había hablado, que él reconocía. Sabemos que Pablo pudo subir al cielo y recibir instrucciones. Entonces, él podía, en nuestros tiempos, pues imagínense venir a decir, oh, pues yo soy el ungido, y no, al contrario, sufrió muchas tribulaciones porque él se dejaba ayudar por el Espíritu Santo. Y aquí le contestaba, él decía lo que le decía Dios, o sea, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él decía, yo quiero ser débil para que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo sea en mí. Amén, amén. Pablo reconoce que a pesar de sus conocimientos y poder, él tenía un aguijón. Rogó 3 veces se le quitara y la respuesta fue no. ¿Por qué? Porque Dios sabía que era necesario que él tuviera eso. Él también, a pesar de sus conocimientos, se consideraba el menor de los apóstoles. Él se consideraba el menor. ¿Por qué esto? Pues él quizás porque los otros apóstoles caminaron con Jesús, a pesar de que él era del contemporáneo, él no caminó con Jesús. Los otros apóstoles sí, pero no por eso era menor, pero él se consideraba menor que los apóstoles. Él sabía que quizás siendo menor podía ser mayor que fue lo que pasó, pero no lo declaraba. Él decía que se baste Dios en mi vida, que Él sea. Pablo, pero tenía la confianza de que a donde lo había llamado Dios se iba a cumplir. Hay un ejemplo muy claro de esto, o sea, Dios le dijo que fuera a Roma, y en el transcurso de la instrucción a llegar a Roma pasó algo, naufragó, pero él sabía que tenía una asignación y que la tenía que cumplir. Y entonces un ángel se le apareció y le dio fuerza, lo alentó, y él alentó a los marineros. Él les dijo, vamos a naufragar, de eso estamos seguros, pero no pereceremos. Nadie morirá. Entonces, gloria a Dios, o sea, cada uno de nosotros podemos tener una asignación, y si esa asignación es de Dios y nosotros la seguimos, esa asignación se va a cumplir, aunque pasemos como pasó Moisés, por un desierto, por montes, ¿sí? Pablo pasó por azotes, naufragios, pasó por muchas cosas, pero se cumplía. A donde Dios lo enviaba, se cumplía, porque era una asignación. Entonces, las asignaciones que Dios tiene para nuestras vidas, pues, se van a cumplir. Amén. Todo lo que Dios tiene para nosotros preparado, se va a cumplir. Entonces, debemos de tener la confianza. Estas 2 enseñanzas nos muestran cómo Dios nos puede ayudar. ¿Sí? Debemos, primeramente, dice que nuestras objeciones no van a cambiar. O sea, hermano, hermana, que nos está escuchando, sí, nosotros podemos decir, no quiero, no puedo. No, o sea, va a tener que pasar. Por más que digamos que no podemos, que pongamos objeciones y más que esto, que aquello, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan ya, y ese plan se tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, ya para terminar, pues no, nuestras objeciones no van a cambiar. Cuando dejamos de lado nuestro orgullo y ponemos nuestras habilidades y conocimientos a los pies de Cristo, Él puede hacer grandes cosas. Sí, dejamos todo de lado, pero dejamos el orgullo, pero ponemos lo que tenemos. O sea, Dios,
te entrego mi vida. Es lo primero que tenemos que hacer. Jesucristo, te entrego mi vida. Mira, tengo esto. Así como el niño entregó los panes y los 2 peces, así debemos de hacer nosotros también. Entregarle a Dios lo que tenemos y dejarnos, porque Él hará grandes cosas. Él hace grandes cosas con lo que nosotros pensamos que ya hasta aquí llegamos, que ya dimos el extra, el máximo. Y Dios puede hacer grandes cosas. Cambiando nuestros temores y debilidades por una confianza. Por confianza, o sea, dejar el temor, las debilidades, dejarlas de lado. Hoy este mundo nos bombardea, hay ansiedad, hay temor. Nos están bombardeando constantemente en el trabajo, el gobierno. Entonces quieren mantener al pueblo oprimido. Pero si tenemos la confianza y dejamos nuestro temor y lo cambiamos por confianza en Dios, Él también puede hacer grandes cosas, puede terminar la obra, porque también el temor nos puede evitar que no lo hagamos. Muchas veces en nuestro trabajo nos platican alguna situación y pensamos, pues tengo una palabra que le puedo dar al compañero, pero ¿quién soy yo? Pensamos, no me va a escuchar porque pues somos iguales. Pero no, o sea, Moisés era igual que los demás para él, para los hebreos, pues era igual, era su hermano. Pero la diferencia es que él había entregado, que él había escuchado el llamado y había aceptado el llamado. Pablo también, tuvo que pasar una confrontación, que Jesús lo confrontó. Duro te es dar con el aguijón, le dijo, contra el aguijón. Entonces tuvo que pasar prueba, tuvo que pasar unos momentos en que estuvo ciego para reconocer, pero recibió el Espíritu Santo inmediatamente cuando se rindió, porque él, en cuanto supo que era Jesucristo, él se rindió y dijo, ¿en qué puedo servir? Entonces así nosotros debemos decir, ¿en qué podemos servir? Rendirnos. Pero un punto bien importante que les mencioné ahorita, cuando Pablo estaba en el naufragio, él tenía comunión con el Espíritu Santo, él tenía comunión con Dios, y Dios le hablaba por medio del Espíritu Santo. En este caso le envió un ángel. Entonces, si Dios habla, pues Él sabe de qué manera hablar, cómo hablar en base a las necesidades. Entonces, Pablo tenía comunión. Vemos a un Moisés que también subía y tenía comunión con Dios. Constantemente él iba y hablaba con Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener esa misma comunión, tenemos que estar buscando constantemente de Dios para que por medio de su palabra, no nuestras fuerzas, sea Dios el que hable, sea Dios el que nos guíe, el que nos ayude a transformar. Vemos a un Moisés transformado, un Moisés fugitivo transformado en un libertador, un Pablo asesino. Fue asesino, perseguidor de la iglesia. Cuando mataron a Esteban, él estuvo presente y lo consintió. Él te dio cartas, él dice que tronaban sus dientes de coraje contra los cristianos, entonces, contra los judíos. Entonces, alguien tremendo vemos aquí diciendo, caray, yo prefiero ser débil. Vimos los dos cambios, uno siendo débil y pasó a ser un libertador, y otro siendo un líder pasó a ser sujeto a Dios, dejarse sujetar por Dios. Entonces, en ambos casos podemos estar nosotros, podemos estar liderando a nuestra manera. Debemos de buscar de Dios para que Él nos guíe, para que haya alegría y paz en la gente que estamos liderando. Podemos ser liderados
tenemos que buscar la guianza. ¿Para qué? Para sobresalir de los demás compañeros. Entonces, pues esta es la palabra que hemos tenido el día de hoy, que Dios ha puesto en mi corazón, y espero pues haya llegado a la persona adecuada, a las personas adecuadas. Amén, qué hermoso. Fíjense que ayer la hermana Blanquita, la pastora Blanquita, nos hablaba precisamente también de la importancia de estar en comunión con Dios. Amén. Buscar constantemente, escuchar la voz de Dios. Y ayer nos lo decía la hermana Blanquita, y hoy nos lo dice también Julio César, cómo es importante, hermanos, en nuestra vida ser guiados por Dios, que le entreguemos todo nuestro corazón, y Él nos va a poner en el lugar, en esa asignación que el Señor tiene preparada para nuestras vidas. Así es. Pues, ¿qué les parece, mis hermanos, si oramos? Hermano, hermana, yo sé que el Señor tiene algo grande para usted, una asignación que Él ya la tiene destinada desde antes de la fundación del mundo para usted. Tal vez nos podamos sentir inadecuados, decir, Señor, yo no puedo con eso, es difícil, pero el Señor te ha escogido porque eres el adecuado. Amén. Porque el Señor te ha preparado, el Señor tiene algo especial para ti, y Él no te va a soltar. Él va a estar contigo en todo el trayecto de esa asignación. ¿Qué les parece si oramos? Yo te invito a ti, si tú estás listo para empezar con algo que Dios ha puesto en tu vida, ponlo en manos de Dios. Eres el indicado, el adecuado que Dios ha escogido para esa asignación. Oramos, esposa. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Gracias, bendito Rey, porque solo tú eres bueno, Señor. Padre, bendito Dios, reconocemos, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, Señor. Quita, bendito Dios, Señor, Padre, de nosotros todo orgullo, Señor, toda altivez que no nos permite caminar, Señor. Padre, también ayúdanos a vencer temores, que vencer ansiedad, Señor, vencer, Señor, todo lo que también nos evita, Señor, que podamos avanzar. Padre, en esta hora, Padre, pongo en tus manos, Señor, a cada persona, Señor, que está viendo este programa, Señor. Padre, que seas tú, Señor, abriendo sus ojos espirituales, Señor, que podamos ver, Señor, Padre bendito Dios, qué es lo que tú tienes preparado para nuestras vidas, que podamos ser guiados por tu Santo Espíritu para hacer, Señor, esa asignación que tú tienes, Señor. Padre, hoy clamamos a ti, Señor, que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones, que como dice tu palabra, Señor, sea renovada nuestra mente, Señor, nuestro espíritu, Señor, que podamos, Señor, transformar, Señor, mediante la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos, Padre Santísimo, Señor, porque solo tú eres bueno, digno eres de toda alabanza, bendito Padre Celestial. Todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, rogándote, Señor, que seas tú, Señor, en todo momento. Bendice, Señor, a cada hermano, Señor. Si hay necesidad, Señor, en los hogares, Señor, si hay enfermedad, Señor, Padre bendito Rey, te pedimos que tu mano poderosa, Señor, amén, toque cada hogar, Señor. Amén, Señor. Ayúdanos, bendito sí, Rey, Señor. Padre, suple las necesidades, bendito Rey. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Antes de irnos, esposo, quiero comentarte, por ahí estuvo con nosotros el hermano Rubén Esparza. Saludos, hermanos, Dios les bendiga. Mi hermana Rosy Quintana. Saludos. Mis papás, David Noriega, Dios le bendiga. Nuestra hermana Soco Ortega. Amén. Ethel de Villa. A cada uno, amén, a cada uno de nuestros hermanos que nos estuvieron viendo. Dios les bendiga, qué gusto poderles saludar. Connie Corral también. Saludos, Connie, saludos a Fernando. Dios les bendiga. Los queremos mucho, Connie y Fernando, Dios les bendiga. Y pues a cada uno de ustedes que nos va a ver más tarde, Dios les bendiga. Y pues muchísimas gracias por esta hermosa palabra. Pues. Gracias por la invitación. Dios es bueno, hermanos, y los esperamos el día de mañana. Va a estar con nosotros el hermano Alfredo Ornelas con su familia. Mañana es viernes de oración. Preparen sus peticiones, que el día de mañana vamos a estar orando por ustedes. El hermano Alfredo Ornelas tiene el don de sanidad, hermanos, y Dios lo usa de una manera poderosa. Hemos visto cómo Dios ha hecho milagros poderosos a través de estas transmisiones de oración. Así que le invito a que no se pierda el programa del día de mañana con nuestro hermano Alfredo Ornelas. Que el Señor les bendiga y pues que tengas un excelente día. Gracias. Dios les bendiga.